La leyenda de Epidauro empieza como tantas otras en Grecia. Una bella mortal y un dios enamorado. Ella se llamaba Corónide. Él era Apolo, el dios de las musas. El niño nació en la hermosa Argólida, donde hoy está la ciudad de Epidauro. La madre Corónide lo abandonó. El niño fue amamantado por un rebaño de cabras. El perro pastor le protegió y le dio calor. Al llegar el pastor a recoger sus cabras, encontró a un niño resplandeciente. Aquel niño era Asclepio, el dios de la medicina. Aunque era un dios, estaba condenado a morir. Zeus lo mató porque hacía resucitar a los muertos. Pero Asclepio sobrevivió a las serpientes sagradas. Desde tiempos remotos existía aquí un santuario donde originalmente se veneraba a un héroe llamado Maleatas, al que siguió el culto a Apolo. Y cuando en el siglo V a.C. el culto a Asclepio se propagó por toda Grecia, el dios de la medicina ocupó su lugar al lado de Apolo. Finalmente el hijo sustituyó al padre. Si Apolo era el dios de todas las artes, incluido el arte de curar, Asclepio era específicamente el dios de la medicina. En el siglo IV a.C. el santuario pasa a ser un centro de peregrinación y un sanatorio, algo así como el famoso santuario de Lourdes en los Pirineos franceses. Lo que atrae hoy a los turistas no son tanto los restos del santuario, sino el teatro mejor conservado de la antigüedad. Es la principal atracción turística de Grecia. Es difícil imaginarse justamente aquí la sede original del santuario, el templo de Asclepio con sus devotos, el Abatón, el pabellón del sueño terapéutico o el Tolos, un misterioso edificio de planta redonda. El paso del tiempo apenas ha dejado piedra sobre piedra, funestas consecuencias de los terremotos de los años 522 y 551 de la era cristiana. Para poder hacerse una idea de la grandiosidad del santuario, es preciso visitar el museo y observar lo poco que aún se conserva. Los peregrinos de la antigüedad venían del norte. Cruzando el Propileo penetraban en el interior del santuario, donde regían leyes especiales. Al lado del santuario hay una antigua fuente, una azacaya de agua y un lavatorio donde el peregrino debía asearse, pues como se advierte en una lápida, antes de entrar en la casa de Dios, debes purificarte. En los salones del Propileo había que esperar hasta que se completara un grupo de peregrinos. Más tarde, guiados por los sacerdotes de Asclepio, marchaban por la calle sagrada hasta la plaza central, donde se alzaba el templo de Asclepio con el Abatón y el Tolos. Debe de haber sido una procesión de infelices que entraran al santuario tosiendo, jadeando o cojeando. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, la mayoría con la esperanza reflejada en el rostro, algunos con escepticismo. Otros ya con la experiencia de haber visitado otros santuarios de Asclepio, en los cuales el dios no los había ayudado. Volvían a intentarlo ahora en este famoso lugar. Muchos caminaban apoyados en muletas o en los brazos de sus acompañantes. Otros eran traídos en parihuelas
y todos traían animales para ofrecérselos a su dios. Los ricos un buey, los pobres una oveja o una paloma. Frente al templo de Asclepio debían volver a lavarse y luego, uno tras otro, entregaban su animal al sacerdote. Los sacerdotes ejecutaban el sacrificio sobre el altar, situado en el centro de la plaza. Luego los peregrinos eran recibidos en el recinto sagrado, rezaban en el templo y se acostaban a dormir en el Abaton, el dormitorio terapéutico. He aquí lo que queda del templo de Asclepio. Restos de los cimientos, alguna que otra pared, los zócalos donde se colocaban los devotos. El escritor griego Pausanias dejó una descripción del templo. Las obras de construcción comenzaron en el 420 a.C. El resultado fue un templo de estilo dórico, erigido sobre una base de 3 escalones. Se conservan algunos fragmentos del friso del frontón. Es posible que la escena representara una batalla. El templo estaba coronado por una estatua de Nike, la diosa griega de la victoria. La animación digital simula la entrada al templo. Su puerta de madera estaba decorada con marfil y oro, igual que la estatua de Asclepio con la serpiente sagrada y el perro pastor, obra del escultor Trasímedes de Paros. Del templo de Asclepio cruzamos al Tolos, enfrente. Debajo de esta bellísima rotonda hay un laberinto formado por 3 anillos concéntricos que se comunican entre sí unos con otros. Nadie sabe para qué servía este edificio. ¿Sería acaso la morada subterránea de las serpientes sagradas? ¿O los sacerdotes de Asclepio bajaban con los enfermos al laberinto, al mundo de las tinieblas, para hacerles comprender allá abajo el camino del hombre hacia sí mismo? Probablemente jamás lo sabremos. La proyección horizontal de la parte inferior, la de la parte superior. En el medio, la placa de piedra que cierra el paso al mundo de las tinieblas. Un capitel de los que encontramos en Tolos. Un capitel corintio de una belleza magnífica. Restos maravillosos, ornamentos de acantos, rosetas como adorno. Y una cabeza de león como fuente.
Del Tolos cruzamos al Abatón. Así como no sabemos cuál era la función del Tolos y de su laberinto subterráneo, también el Abatón con su sueño terapéutico sigue siendo un enigma. Se dice que en la primera noche se les aparecía a los peregrinos una visión del dios que les explicaba la terapia. ¿No serían sacerdotes disfrazados? ¿Y qué función tenían las serpientes sagradas? ¿Venían realmente y les chupaban la enfermedad del cuerpo a los enfermos? Tampoco lo sabremos. Este hombre ofrece al dios una gigantesca pierna en agradecimiento por su milagrosa curación. Un equipo de restauradores se ha dado a la tarea de reconstruir el Abatón. Para ello se emplea lo que queda de la antigua mampostería. Este edificio también formaba parte del santuario griego, un estadio donde cada 4 años se celebraban competiciones en honor al dios, como en Olimpia y Delfos. Y aquí, en el teatro, construido entre el tercer y el segundo siglo a.C., originalmente tenía aforo para 6.200 espectadores, pero más tarde hubo que ampliarlo para acoger a 12.300 personas. En realidad, el teatro no estaba dedicado exclusivamente al entretenimiento de los huéspedes del sanatorio. La tragedia griega desempeñaba aquí una indudable función terapéutica. Con sus tramas rebosantes de culpa y pecado, la finalidad de la tragedia era conmover y purificar el alma humana por medio de la catarsis, es decir, la purificación espiritual mediante el reconocimiento de la propia culpabilidad en el destino. Los médicos griegos de la antigüedad distinguían 4 fases terapéuticas: tragedia, alimentación adecuada, plantas medicinales y la cuchilla del cirujano. Hoy se vuelven a representar obras en el teatro de Epidauro, famoso por su formidable acústica.